Buen día. Volvemos a encontrarnos para estas breves charlas sobre el libro del Génesis o el Pentateuco. Hoy empezamos a ver un poquito más de cerca la tradición de Abraham. El libro del Génesis, la formación del libro del Génesis no es tan simple. Son, yo diría, una especie de mosaico de tradiciones de tiempos distintos, de lugares distintos, de tribus distintas, y que fue ensamblado. Y sería interesante saber con qué criterio han sido ensambladas estas tradiciones, que a veces se repiten. Por ejemplo, una tradición sobre Abraham se repite tal cual casi con Isaac. Isaac como figura es muy floja, diríamos nosotros. Hay poco material sobre Isaac. El grueso del material está para Abraham y para Jacob. E Isaac recibe un poco de materiales de Abraham y un poco de Jacob. Ecco. Casi que no está muy centrado el libro del Génesis sobre Isaac en cuanto figura que hizo o dijo cosas importantes. Estas son más bien para Abraham. Pero Isaac evidentemente es el hijo de la promesa. Es decir, es el hijo que es un don de Dios, porque Abraham y Sara no podían tener hijos. Uno estaba sobre los 100 años, el otro sobre el 90 y algo. Tanto es así que cuando en el famoso acontecimiento de la visita del Señor a Abraham, en donde le dijo, dentro de un año tu esposa tendrá un hijo, Sara, que estaba escuchando detrás de la carpa, se puso a reír. Entonces el Señor dijo, Sara hizo mal a reírse, y ella dijo, bueno, Señor, no es una cosa común lo que vos decís. Pero la fuerza de la figura de Isaac está justamente en ser el hijo de la promesa. Un hijo que los dos viejitos no podían tener. Y esto lo unimos con otra característica del libro del Génesis, de las tradiciones patriarcales. Todas las mujeres de los patriarcas son todas estériles. Este es un dato interesante, pero difícil de entender. Por ahí, antes de casarse con el patriarca, ¿es usted estéril? Sí, bueno, entonces puede casarse con el patriarca, no tiene nada que ver. Y entonces, ¿cómo interpretamos esta esterilidad? Y a ver si se repite en otro lado de la Biblia. Por ejemplo, la mamá de Sansón no puede tener hijos, se le aparece el ángel de Yahvé y le dice, vas a tener un hijo, se llamará Sansón. Él comenzará a salvar a Israel de sus enemigos. Es decir, Dios le hace el don de un hijo a ella y a su marido, que no lo podían tener. Pero este hijo recibe una misión bien precisa. La madre de Samuel, que no podía tener hijos, va al templo y el Señor le dice, vas a tener un hijo. Entonces ella se lo devuelve y lo deja en el templo, y es el gran profeta Samuel. Parecería como que en cierto momento tornantes de la historia aparece una esterilidad que tiene que ser transformada por obra de Dios. ¿Y cómo lo podemos leer esto? Bueno, la esterilidad yo personalmente la leería como la humanidad no es capaz de dar a la luz a alguien que sea capaz de resolver los problemas dramáticos que tenemos normalmente. Esto lo vemos en la política. Nosotros cuando hacemos unas elecciones elegimos el menos peor. Muy difícil que tengamos uno que diga, sí, este sí. Y esto porque sabemos que los problemas siguen y las soluciones son temporáneas.
funcionan por un cierto tiempo y después no funcionan más. Esa era la idea del libro del Coelet, cuando dice Hebel Jabalín, es decir, vanidad de vanidades, que no quiere decir que las cosas son inútiles o no tienen sentido, son vanas, no, quiere decir que ninguna cosa tiene, ninguna situación humana tiene una solución que sea definitiva y la tranquilice. Una solución prepara la aparición de otro problema, que a su vez prepara la aparición de otro problema. Y así vamos adelante buscando una solución, algún día vendrá, por ahí con la parucía. Pero bueno, volviendo al libro del Génesis. Entonces, la humanidad no puede dar a la luz nadie que sea capaz de hacerse cargo de resolver los problemas dramáticos que tenemos y que todos conocemos. Y que la Biblia al comienzo, en el capítulo 1, describe bajo la expresión mítica de al crear Dios al principio el cielo y la tierra, dice, la tierra era caos y confusión. Y después te explica qué es este caos y confusión. Dice, oscuridad, un abismo y un viento fuertísimo. 3 enemigos que Dios tiene que dominar antes de poder crear. Entonces ya desde él vamos, la situación no es pacífica. Dios no crea de la nada así, tranquilamente, no, es dramático. Y con Abraham entonces hay una vocación, y es interesante la forma en que empieza la historia de Abraham. Porque en el capítulo 12 del libro del Génesis dice, y el Señor dijo porque esta frase es la misma que se utiliza en el capítulo 1 del libro del Génesis cuando, y dijo Dios, hágase la luz, y dijo Dios, hágase el sol, las estrellas, y se hicieron. Es decir, es un comando de que algo empiece a existir. Algo que tiene una función que Dios piensa para eso. Así como viene la descendencia de Abraham, es decir, sus ancestros, no hace pensar que sea diferente de todos los ancestros anteriores, patriarcas antediluvianos y postdiluvianos. La diferencia con ello es que Abraham aparece en un preciso momento histórico que se puede determinar más o menos alrededor de 1750 antes de Jesucristo, por cómo se describe la vida de él, la manera de ser nómada, pastor, los ambientes que él frecuenta, la actual Siria, la Palestina, el sur de la Palestina. Haría pensar que más o menos estaba en la época de Hammurabi, también porque hay un hecho que es interesante, cuando Abraham baja a Egipto y el faraón ve a su mujer y dice, esta la tomo yo. Y Abraham no le dice nada porque evidentemente lo trae al faraón. ¿Y qué hace? Y se la cede. Y Sara va en el harem del faraón. Esto era también previsto en el código de Hammurabi, que uno podía tener una mujer y la mujer podía darle una esclava. Porque cuando después Sara sale libre del harem del faraón, porque Dios interviene, al ver que no podía tener hijos, le da la esclava Agar, que era egipcia. Y esto era legal, según la ley de Hammurabi, que era justamente de ese periodo, 1750. Entonces podemos decir que con Abraham estamos en un periodo histórico, pero hasta Abraham, hasta que empiece la descendencia de Abraham, capítulo 11, versículo 27 o 26, estamos en un mundo, ¿cómo se puede decir? Antediluviano, digamos así. Por eso toda la lista de genealogía con números muy altos de años, etcétera, que bien nunca se entendió por qué tienen números tan grandes. Hay otra genealogía que se encuentra, por ejemplo, entre los sumerios, entre los asirios, que tienen, estos patriarcas sumerios tienen
un número de años mucho mayor que lo que tiene la Biblia. Ecco. Posiblemente era una forma de hacer historia. Tal vez una de las primeras formas de hacer historia. Una ascendencia, ecco, yo puedo remontar a una ascendencia para demostrar que este terreno es mío, esta zona es nuestra, de mi clan, que este es el Dios de nuestro clan. Ecco, era una forma para decir, afirmo mi derecho sobre una tal cosa porque yo sobre esto puedo contar una genealogía. Entonces, la descendencia de Abraham tendría este sentido. Es una historia arraigada dentro de la humanidad. Ahora, las tradiciones de Abraham después dependieron mucho de la memoria del clan de Terah, el padre de Abraham. Y estos clanes tenían diferentes tradiciones, según los lugares donde en su nomadismo iban a parar. Abraham entonces aparece como un beduino, un nómada cualquiera, pastor, anclado en un clan, pero con la característica que su mujer era estéril y él no podía tener hijos. El inicio del capítulo 12, cuando dice, dijo Dios a Abraham, es como que Dios prepara, lo tiene que construir al Abraham que él quería. Como dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, dijo, Abraham, escúchame, vete de tu tierra y de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y con esta palabra hizo un Abraham capaz de responderle. Esta manera de ser de Dios no es única. Hay casos mucho más interesantes, por ejemplo, Moisés. Moisés es un nombre egipcio, pero la final de un nombre egipcio, que sería MSS, que se lee con la vocal de Moisés. En egipcio se leería Meses, porque se ponen toda ahí. Pero antes de esta palabra Meses o MSS, que quiere decir siervo o hijo, hay un nombre de un dios, Tutmosis, el siervo del dios Tot. Ramsés, el siervo del dios Ra. Y con Moisés tenemos Moisés, que falta el nombre anterior. Se lo habrán sacado. Pero ¿era egipcio Moisés o no era egipcio? Esta es una discusión. Pienso que era egipcio. Era egipcio, y el nombre lo diría. Pero por otro lado, su origen evidentemente fue semita, porque tenía una madre que era semita. Y entonces Moisés estaba a mitad camino, ¿no?, entre un origen semita y un origen egipcio. Tal vez egipcio porque por la adopción que había obtenido con una princesa y él estaba en la corte. Pero, ¿qué hizo Moisés? ¿O qué hizo Dios con Moisés? Lo mismo con Abraham. Se lo tuvo que hacer a Moisés. Y cuando vio que este hombre, Moisés, no soportaba la esclavitud y empezó a hacer una revolución para liberar a los esclavos del faraón, él dijo, ese es el hombre que yo busco. Necesito un tipo que tenga ideales, que tenga fuerza y que sienta misericordia de la miseria donde los demás viven y quiera liberarlos. Entonces, mientras el faraón lo persigue para matarlo, Dios lo busca y lo salva y después lo hace el antifaraón. Un caso parecidísimo es el de Pablo. Pablo perseguía a los cristianos y Jesús se le aparece. ¿Y por qué recupera a Pablo? ¿Por qué no fue a buscar? Había buscado a Esteban, bueno, lo mataron. Había muchos Bernabé, había personas que eran muy adaptas para llevar adelante la predicación del mismo Pedro. No, va a buscar a uno nuevo. ¿Uno por qué? Porque es uno que tiene adentro la llama de la sed de la justicia. Y entonces cuando lo convierte, Pablo se transforma en lo que todos conocemos. Tal vez Abraham hay que leerlo así. Es una creación nueva
pero no porque viene de la nada, no, porque es transformado desde adentro. Dios necesita un material humano fuerte, resistente, misericordioso y deseoso de la libertad. Y entonces cuando encuentra esto, después, desde adentro lo cambia y lo hace capaz de llevar adelante la misión. Con esto entonces dejamos por ahora la historia de Abraham, porque después la volveremos a retomar en otras ocasiones. Muchas gracias.